Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Pizarra. Acá estamos otra vez presencialmente, físicamente. Agradecerle a Alfredo porque él es el que se está desplazando para tener que grabar, montar y todo lo que necesita este programa para poder llegar hasta ustedes, a su celular, dispositivo, a su casa, donde sea que lo estén viendo. Es un placer saludarlos después de la derrota del Clásico Tapatío. Digo, la parte de placer es el saludo nada más, no por el resultado, evidentemente, porque creo que sí es un resultado que puede tocarte un poco en la confianza, a pesar de que podía ser esperado por cómo se fue desarrollando el partido. Porque arrancas ganándolo, creo que de una forma inesperada. Ya hablaremos tácticamente. Hoy también tenemos preparada la tableta de Alfredo para poder analizar cómo presionó Atlas, qué pasó en los primeros minutos, por qué el partido se empezó a caer, qué modificaciones hizo Guadalajara también para poder empezar a dominar. Y inevitablemente vamos a tener que hablar también del tema de polémica arbitral, porque fue algo que aunque a muchos no les guste, sí fue lo que decidió el partido. Comparto que Guadalajara fue superior, pero lo decisivo, los goles, llegaron dos, o uno al menos el segundo, desde el criterio arbitral. Así que vamos a partir de todas estas premisas para comenzar a hablar de este clásico tapatío. Perder un clásico siempre duele, sí. Pero también creo que desde las formas dolió más la vez pasada que esta última, pese a que el Atlas aún así se lleva una derrota 2-1. Suscríbanse al canal y ahora sí ya me fue un monólogo completo. No, Alfredo, ¿cómo andas? Bien. Triste porque se van a juntar dos derrotas. O sea, creo que el fin de semana se vuelve a perder. Y es un momento en el que creo que mucha gente podría empezar a cuestionar demasiado lo que le pasa al equipo. A veces siento que somos muy volátiles en nuestros juicios. Sí. Digo nosotros por decir ustedes. Yo, o sea, desde ahora o quisiera entenderlo así, que el próximo partido se va a perder. Ojalá que no, pero es lo más probable. Y he visto comentarios muy arteros con algunos jugadores. Y es más, en una de esas hasta pudiera ser tema de debate el día de hoy, el tema de Rocha. De acuerdo. O sea, yo creo que lo han tundido demasiado. Claramente es un error, es una mala decisión que termina en que le roban la pelota, no en que sea gol, porque la pelota también se la desvían a Camilo. Sí. Esa pelota, si no hubiera, o sea, obviamente tampoco es error de Capazo, pero si no viene el desvío, Camilo ya estaba así. O sea, le iba a agarrar aquí, no iba a pasar nada. Pero bueno, con Rocha hay unas cositas porque entiendo que mucha gente, me lo han comentado también acá en los videos, que lo defiendo demasiado. Lo entiendo así también. Para mí es de los chidos y también he dicho este torneo que no ha sido un buen torneo. Entonces, bueno, no sé si quepa ahí hablar de Rocha. Sí. Pero en general, pues eso, decirles que el partido que viene va a ser muy complicado porque Atlas de visita tiene unas versiones muy bajas de lo que respecto a lo que juega en el Estadio Jalisco y pues se va a enfrentar a un Toluca que pues está bien, salvo lo que le pasó ayer, ¿no? En CONCACAF. Pero bueno, pues vamos dándole. O sea, siento que hay demasiado que hablar. Sí, hay muchas cosas de las que podemos hablar, así que vamos a intentar centrarnos qué pasó Clásico Tapatío, aspectos puntuales del Clásico Tapatío que incluye el análisis táctico, la opinión también que podamos tener personal sobre actuaciones individuales y el planteamiento de Coca, que también es algo que, por ejemplo, ahí tú defiendes a Rocha, yo defiendo el planteamiento de Coca, al menos en este partido, que también en la previa creo que lo compartimos un poco, ¿no? En el cómo salir. Sí. Quizás sí podría ser cuestionable, pero es una suposición, eso el hubiera, algo que no existe. Pero sí es cuestionable el por qué no realizar las modificaciones antes, el por qué no sacar a Poncho, por ejemplo, si no saliste con un punta. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir tocando de a poquito. El punto número uno para mí es muy sorpresivo que Atlas iniciara como inició desde mi punto de vista. Sí. Porque nosotros planteábamos el partido, salvo en los saques de meta, que era algo en lo que yo decía, oye, aquí Atlas sí puede arriesgar, orientando la presión hacia Castillo. Salvo esos saques de meta, no veía un Atlas que fuera presionando tan alto en los primeros minutos. Y apostó por la intensidad. Fue mejor en los primeros minutos Atlas porque evidentemente no dejó jugar a Chivas. Pero el problema de esa intensidad es que tiene fecha de caducidad. Se acabó la energía, me parece, al minuto 15, minuto 20 comenzó a bajar. Y a partir de ahí, ya cuando el físico, la intensidad no le dio a Atlas, pierde el control. Pero fue suficiente para encontrar un gol. Y eso para mí fue sorpresivo. Sí, a ver, yo no sé si se fue terminando la energía, porque creo también entender que los entrenadores con los jugadores tienen comunicación suficiente para
saber cuándo se está terminando la energía. Esto lo cuento o lo platico por cosas que hemos platicado con Chiquis, que fue auxiliar de algunos equipos de primera división. Nos lo comentaba Gonzalo la vez que pudimos platicar con él, sobre cómo desde antes del partido entienden las cargas de cada uno. Sí. Quiero suponer que Coca entiende las cargas de cada quien y entiende y habla con los jugadores y exige, en colaboración también con su preparador físico o su cuerpo técnico, cómo están físicamente. Los cambios con Coca, creo que una de las críticas más fuertes a Coca en general, de la gente que seguimos al equipo, es que se tarda demasiado. Sí. Porque desde el bicampeonato eran pocos cambios y venían tarde. Venían casi en el 70, por ahí. Bueno, bajo este contexto, creo yo que salvo un cambio, y ahorita te digo cuál, creo que sí se tardó. Bueno, ya lo habíamos platicado en esos días. Pero en el escenario en el que se fue desarrollando, puedo prever, o a lo mejor, o quisiera entender que Diego preveía lo que iba a suceder, y es que si te ponías adelante, necesitabas a Diego González. Y mi crítica iría más para Diego González, porque desde el programa pasado lo comentábamos, es muy irregular y cada vez lo veo que se desdibuja más. Y cada vez es menos efectivo y cada vez es menos, no sé cómo decirle, o sea, menos incisivo o yo menos... incluso diría menos intenso también a la hora de meter la pierna, de presionar. O sea, sí lo veo tomando menos riesgos que antes. Sí. Y acá, cuando ya ibas ganando el juego, a ver, tampoco es una sorpresa o no es un milagro que si planteas un juego tan alto en la presión, sí, en el plan está anotar pronto. Porque no vas a aguantar los 90 minutos 0-0. Ni de broma. Entonces, en el plan está anotar pronto, porque si recuperas en una zona, bueno, ya voy a mover acá. Si recuperas en una zona alta, el espacio que hay para recuperar, porque también presionaban acá, el espacio que hay para recuperar y generar peligro es mucho más corto que la otra vez que nos cascaron 4, donde se jugaba largo y la recuperación tenía que venir en una zona muy cercana a tu portería. Entonces, bajo ese concepto quisiera compartir que cuando se presiona alto, esperas ir adelante en el marcador. No vas a jugar los 90 minutos 0-0. No se puede. Entonces, cuando ya lo vas ganando, que quisiera entender que Coca y los muchachos sabían que si se ponían adelante, el plan iba a cambiar. Y en ese escenario, que lo platicábamos, si me atacas, lo platicábamos el programa pasado, si me atacas con 7, me voy a defender con 8. ¿Sí? Si me atacas con 8, me voy a defender con 9. ¿No? Entonces, en ese escenario, cuando Chivas empezó a encontrar la pelota y empezó a empujar al Atlas, yo no sé qué, bueno, van de la mano evidentemente, que Chivas empezara a jugar más y que Atlas esperara más atrás. Sí. Pero no me parece que fue, o sea, no me parece que hubiera sido que Chivas nos metiera, sino que estaba también, digamos, previsto. Que Atlas iba a defender un poco más abajo. Y ahí en ese escenario es donde Diego González tuvo opciones. No es solamente una suposición, las tuvo. Tuvo opciones donde pudo conducir, o donde podía, o donde debía haber conducido la pelota por mucho más tiempo y más metros. Hubo algunas opciones, hubo una en esta zona donde se le atora la pelota. Cuando recibe de espaldas, ¿no? Que está para irse. Está un poco medio de lado y se le atora la pelota. Hubo una opción donde le tocan y están fuera de lugar. Sí. Hay una opción que sí se genera bien, sí se gestiona bien y Paulo no remata de derecha, que ahí sí participa. Pero lo que voy es, ese escenario de juego, seleccionando los jugadores que se seleccionaron, se podía haber hecho daño. Y en específico creo que era de Diego. Y también aquí abro otro paréntesis, si vamos a, pues no criticar y no reventar, pero sí exigirle a algunos jugadores, creo que habría que exigirle a los extranjeros, empezando por Schlegel, porque
porque se hizo expulsar el partido anterior. Pero en ese partido, ya como sucedieron las cosas, creo que Diego González debió pesar mucho más en el escenario en el que le vas ganando al Guadalajara y todavía te quedan 30 minutos por jugar del primer tiempo. Ah, el pinche pan. Pinche pan, güey. Cortecito. Sí, güey. Entonces, en ese escenario en el que creo que Diego debió haber pesado más, Diego González, te pregunto y les pregunto, ¿no creen que pudo haber caído otro gol? Y deja tú que de milagro se fue Atlas 1-0 al medio tiempo, porque también Atlas se salvó. Por ejemplo, la jugada esta de Rocha que cabeceaba para afuera, era una jugada muy peligrosa. Hizo una intervención como la de Rüdiger ayer. No sé si la viste, la que se barre y se la saca a Haaland. Ah, sí. ¿Fue ayer o fue hoy? No, Ayer. Miércoles. Digo, para que entiendan los tiempos, Sí. hoy es jueves cuando estamos grabando este video. Sí, entonces, es verdad que Chivas también pudo haber anotado en el primer tiempo, pero también es verdad que Atlas pudo haber metido otro. Entonces, ahí, en ese escenario, es como, ching, güey, no pudimos meter el otro, pero vamos a aguantar. Si se hubiera metido y Atlas aguantaba, yo creo que estaba más o menos bien. En el primer tiempo, perdón, en el segundo tiempo es un escenario completamente distinto. Entonces, después de este monólogo, quisiera saber qué piensas. A ver, de primer tiempo estoy de acuerdo con que Atlas iba a asumir una presión un poco más abajo, ¿no? Digamos, se va a defender de 3/4 de cancha o incluso de mitad de cancha hacia abajo. Eso me quedaba claro con la ventaja. Ya ganando. E incluso yo veía ese escenario en muchos momentos si Atlas estaba empatando todavía. Entonces, ganando me parece que es todavía más lógico que vaya a defenderse en terreno propio prácticamente. Pero la cosa que sí podríamos intentar entender también o acusar un poco es, desde el tema de intensidad, sí también bajó la intensidad de Atlas. Primero, en el tipo de movimientos en presión que hacía Atlas, evidentemente, también creo que va por un aspecto mental más que físico. Okay. Para empezar, la presión alta no creo que la puedas mantener 90 minutos, primero desde lo mental y después tampoco en lo físico, pero primero desde lo mental. Es muy cansado pensar en el esfuerzo que tienes que hacer y que si te limpian, algo de eso nos explicaba un poco Chiquis, que también le puede pasar a los carrileros. Estás atacando en esta zona, pero también estás pensando que tienes que correr 70 metros a tu espalda. Entonces, creo que cuando presionas acá, cuando deja de ser efectiva la presión, también te puede preocupar un poco más lo que pasa a tus espaldas. Sí. Y cuando defiendes en esta zona, creo que no buscas normalmente ser tan intenso. Creo que empiezas a tratar de gestionar mejor los espacios porque estás más cerca de tu portería. Claro, pero a ver, ahí hay algo. Cuando estás acá, que fue como se puso adelante, ¿Sí? se ve más intensidad porque también incluso los recorridos son más largos y tienen que ser más precisos. ¿Sí? Cuando la pelota rueda. Cuando todos están de este lado, los recorridos parecen menos, no es que parezcan menos intensos, son menos intensos, pero también es porque es menos espacio y hay más jugadores. ¿Sí? Acá está partido el equipo. Entonces, o sea, físicamente, pues sí, es menos esfuerzo, pero no dejó de haber, por ejemplo, los 2 contra 1 que mencionábamos en el programa. Porque hay menos espacio por cubrir y más jugadores que cuando está el equipo completamente abierto. Entonces, ¿Sí? me parece que que va acompañado del plan, que se vea menos intenso, porque estamos en menos espacio, más jugadores. Aunque del tema de intensidad también en algunos retrocesos. Por ejemplo, creo que a Atlas le costó, y algo que también estábamos previendo en el análisis previo, y creo que evidentemente Atlas sabía que le podía ocurrir, es que cuando Daniel Aguirre pasa al ataque. El stopper por derecha o defensa central por derecha de Chivas pasa mucho al ataque, incluso adentro del área. O sea, es un jugador que te desborda como si fuera otro carril o como si fuera un interior por muchos momentos. Entonces, ahí tenías que hacerle un 3 contra 3. Era, creo que muy difícil hacer un 4 contra 3 porque significaba dejar libre a alguien en una zona cercana a tu portería. Entonces, creo que en el cambio de marca, me parece que hay una jugada por ahí, una confusión con Gary Saldívar, y no recuerdo si es con Paulo, pero que a Gary lo veo que no hace el cambio de marca como tenía que ser para tomar al que entraba, que era más fácil, a tomarlos mano a mano. Porque la marca de Gary, digamos, va saliendo a esta zona y la marca, no sé si era de Poncho o de Pablo Ramírez, va entrando a esta zona. Entonces, aquí cuando existe, muy rápido, estamos así. Si esta es tu marca y va a venir para acá, lo ideal sería que en este punto donde se cruzan, donde este viene para acá, que puedas hacer el intercambio de marca y no que tengas el duelo mano a mano de salimos, digamos, de nos vamos los dos para acá y estos dos entramos para acá. Digo, aquí lo ideal es, si este está entrando, se lo deja, este viene con este y entonces se lo puede tomar en la marca más en un tema de cambio de marca como tal.
Y en esos vi 2 o 3 jugadas, en esta zona sobre todo, con Daniel Aguirre, donde costaba un poco de trabajo. Y entonces la reacción sí era mucho más tardía. Donde me parece que los dos se quedan aquí, avanza y entonces ya te obliga a un desajuste acá, donde tienen que saltar, pero aquí no hay ese retroceso o ese repliegue que uno podría esperar también con intensidad. Sí, que a final de cuentas te van a pasar, porque ellos tienen bien trabajado su forma de jugar. Sí. Y es muy difícil que puedas hacer sparring durante la semana previendo esto. Esto se tiene que resolver en la cancha cuando ya estás ahí. Sí, porque no tienes un sparring que juegue como Chivas. Claro, de y acuerdo. la otra es que el hombre de más era el que podía hacer, o sea, el que más o menos podía solventar Que muchas digamos, veces ese fue Rocha, movimiento, ¿no? ese movimiento, y que eso lo podías generar estando juntos. Porque si estábamos presionando igual alto y nos barrían, el espacio, suponiendo, si que van acá, ¿no? Mano a mano, y estos acá, ¿no? Suponiendo que estuvieran distribuidos, si por algo se limpiara la zona y tuviera que saltar, porque ya se quedó y trae la pelota y tiene que saltar, el recorrido para acá, el recorrido para acá, para acá, para acá, termina siendo mucho más largos que si estás en bloque. Sí, Entonces, sí. por eso creo que el pecado en el primer tiempo fue no haber anotado uno más. Cuando estabas así, porque Atlas le siguió complicando la salida de Chivas. Entonces, el pecado creo fue, y todavía en las contras, fue no haber metido uno más. Sí, y también en el segundo tiempo, ya se pasamos a eso. En el segundo tiempo ya creo que es un escenario completamente distinto. Para mí hay 2 posibilidades de cambio en el segundo tiempo, y que creo que la mayoría coincidimos un poco en eso, en el orden que ustedes quieran. Uno, la posibilidad de ya tener un centro delantero porque Poncho ya no podía retener. O sea, ya creo que el plan con Poncho funcionó el primer tiempo y saliste librado con el 1-0. Sí creo que el poder tener, y yo hablo más de Mudo, de verdad, veo a Agustín Rodríguez, todo lo que decimos aquí no es nada personal. Yo veo, y aunque tiene mucha mayor presencia física y creo que puede ser más peligroso en el área, este partido requiere de un delantero que no tenemos, que es alguien que pueda jugar de espaldas y que pueda retener. Prefiero a Mudo en ese escenario que al propio Agustín en un clásico jugando y recibiendo en esta zona, que cuando, por ejemplo, Agustín lo prefiero cuando está dentro del área, en un escenario donde tienes que atacar, ahí sí creo que encaja bastante bien el uruguayo. Pero bueno, no tenemos esa clase de delantero para este tipo de partidos, por eso era tan importante que la baja de Yuka, y esto sí es para la directiva, que en la baja de Yuka pudiera venir un centro delantero que realmente pudiera complementar y mejorar lo que tiene el equipo acorde al estilo de juego. Pero bueno, ya no está. Entonces creo que ese es el cambio 1. El cambio 2, pero también acá entra un poco más el aspecto fuera de la cancha del manejo de grupo, del manejo de vestidor. Creo que otro cambio que comenzaba a pintarse, y no por el gol, voy a hacer un lado el error de Rocha en el gol, tenía una amarilla encima, y aunque es un jugador con mucha experiencia, es el capitán, creo que la amarilla encima y los recorridos largos que ya estaban quedando en medio campo, sí hacía que fuera un candidato para entrar Víctor Ríos. Sí. Yo creo que el momento fino para ingresarlo es después del 1-1. O sea, yo creo que de cara a la segunda mitad, yo a Rocha no lo saco. A ver, sí, de acuerdo. Primero hablando del 9, creo que ese era el cambio que se necesitaba al medio tiempo. Alguien que te pudiera retener y que pudiera hacer tus jugadas más largas. Ahora, el gol de Chivas, el 1, cae temprano, sí, y cae en una situación no esperada. De acuerdo. ¿No? Entonces, no es como que te estuvieran llegando por un sector y no pudiste ajustar, o pasaron 15 minutos y no ajustaste. Es una jugada donde, ojo también, si Rocha sale de esa jugada, queda como quedó en el primer tiempo, como se terminó el primer tiempo, jugadas en las que había posibilidades para avanzar, con mucho espacio por delante y casi igualados los hombres que atacaban con los hombres que defendían. Entonces, tampoco me parece una locura. O sea, no es como que, no sé, no pienso en este momento un ejemplo para dar, ¿no? Pero si salía la jugada, como salió varias veces en el primer tiempo, había varias opciones para ofender. Entonces, o sea, se la roban y viene el disparo de la hormiga, que además desvía a Capazo. Obviamente no es su error de Capazo, repito. Es el intento por bloquear. Sí, claro. Pero ese tiro no traía nada. Ese tiro no traía absolutamente nada. Camilo ya estaba para quedarse con esa pelota.
Entonces, ahí sí cambia y estoy de acuerdo también. Ahí debió haber entrado Ríos. Sí, y también creo que cuando ingresa Ríos igual es un poquito tarde en el partido, en el tiempo. No en el escenario, no en la situación de juego, sino en el momento, en el tiempo, porque sí, sabemos que Rocha también físicamente, o al menos es lo que vemos, no lo sabemos, pero lo vemos más disminuido, físicamente hablando, a la hora de hacer recorridos, en un partido que era muy exigente en medio campo, porque Rocha tenía que estar entrando y saliendo a línea de 5. También creo que es una razón para haberlo mantenido. Ríos no tiene, creo que, tan entendido ese comportamiento de los momentos de cuándo hacerlo. Creo que lo puede hacer. Y físicamente, cuando se meta a línea de 5, te va a dar mucho por aire también. Va a ser un jugador que pueda tener mejor defensa de área. Pero también perdías ese iniciador de juego con Ríos ahí tan abajo en lugar de Rocha, ¿no? Después, por iniciar el juego, es que Rocha comete el error. Sí. Pero es algo que te puede pasar. O sea, tampoco a Rocha, incluso creo que si se le juzga, se le tiene que juzgar los 90 minutos y hasta propondría que le quitemos el error ahí para juzgarlo. O sea, la determinación de si tiene que seguir jugando como titular o no, para mí no viene desde el error que cometió. Vamos a analizar los 90, incluso haciendo a un lado ese error para mi gusto. A ver, para mí ni siquiera entraría en discusión. O sea, ni siquiera debatiría si tuviera que iniciar o no. O sea, para mí es claro, a ver, muchas de las críticas a Rocha tienen que ver con que físicamente está disminuido. O se le va viendo que disminuye. Yo al Chile no le veo. O sea, hace rato te iba a preguntar, oye, pero entonces, ¿por qué Rocha es el de los recorridos largos? ¿Y por qué no es Pablo? ¿O por qué no es Ríos? ¿O por qué no es Saldívar? Creo entender por el porqué. Para empezar, defensivamente, de los tres que iniciaron de Saldívar, Paulo y Rocha, que también puede llegar a ser desordenado tácticamente, es el que mejor entiende cómo cerrar el espacio más cerca de tu área, como número uno. Porque es más contención. Digo, Paulo no es contención. Saldívar a veces no entiendo si termina de ser contención o no, la verdad, porque también cerca del área no me parece que sea fiable. Y los momentos, no recuerdo si fue con Coca o con Gonzalo, donde Rocha presionaba alto, era defender con uno, pero fijo. O sea, me refiero a si quedaba Ríos o quedaba Ramírez detrás, era defender con él y ahí a Rocha para regresar ya no le daba. Sea con línea de 5 o línea de 4. Y creo que ¿Alguien más le da? Ríos nada más. O sea, para quedar, o sea, para salir a presionar alto y regresar, creo que Ramírez lo puede hacer, Saldívar lo puede hacer, con el riesgo de que aún así te dejen un hueco por la falta de dinámica. Ríos, no sé si es una cuestión de cómo se vea en la presión, o sea, de qué tanta importancia le das al presionar alto y recuperar en campo rival, o qué tanto se la das a esperar en esta zona y protegerte si te limpian la presión. O sea, para mí Ríos va en el lugar donde ustedes prioricen. Si quieres presionar alto, voy con Ríos acá y entonces aquí dejo a Ramírez o a Rocha. Pero si quiero presionar alto y me da miedo que puedan limpiarme la presión, entonces Ríos para mí va acá, que es el que puede saltar a presionar. Yo creo que respondiendo por qué Rocha es el que se queda, es porque creo que Rocha no regresaría si fuera a presionar alto. A ver, pero entonces me dices que en ese escenario Ríos puede ser. Para mí sí. Pero Ríos no puede salir. No te puede sacar la pelota. Y ese es un problema. Entonces, por eso no tenemos a alguien mejor que Rocha. Sí. Tendrías que idear la forma en la que Ramírez saque la pelota, que creo que tiene la capacidad. Es diferente a Rocha, pero tiene la capacidad para sacar la pelota. Que tampoco se me hace que sea mucho más rápido que Rocha. No, en velocidad no. Pero, o sea, me refiero, sacar la pelota que lo haga Ramírez. Presionar alto que lo haga Ramírez para que Ríos quede como respaldo y que te pueda cubrir el ancho de la cancha si no regresa. Es decir, a lo que voy es, la crítica es porque dice la gente que lo ve físicamente disminuido. Yo no le veo mucha diferencia a Rocha que a Ríos, que a Pablo, que a Saldívar. Físicamente. Okay, ahora, físicamente. si me hablas futbolísticamente, Rocha para mí sigue siendo el mejor de todos ellos. Ahí no, bueno, a ver, es que... Porque, por ejemplo, tú vas, a ti te gusta mucho ofensivamente Pablo. Sí, ofensivamente sí. ¿Y defensivamente? El último partido sí. En esa zona de presión alta sí. En la asignación que tuvo... En la de presión alta sí. Ya en campo propio, que creo que es ordenado, ahí sí, si te agarran corriendo contra tu portería, para mí le falta la dinámica. A ver, mañana tú eres el entrenador de Atlas y tienes que sumar puntos, que es algo que se ha dicho muchas veces. Vas a jugar con Rocha. Por la experiencia, sí, porque es el que en teoría tiene menos tendencia al error. Para mí, más que el tema físico, lo que podría ser criticable son los errores en los pases, que es algo en lo que habitualmente es un jugador confiable. No sé si es momento nada más, porque el tema del pase difícilmente lo pierdes. Creo que es un tema de momento futbolístico más que de una baja por edad con Rocha. Yo creo. Pero sí, el momento futbolístico que está viviendo a mí no me gusta. Sí, porque ha habido pases, por ejemplo, hubo un pase contra
bueno, no me acuerdo, se la tira de izquierda a Ferraris, que ya arrancó, y se va por la banda el pase. Es decir, este torneo no ha sido un buen torneo, pero de ahí hay gente que lo abuchea en el estadio. Ah, bueno, no. Yo he escuchado que lo abuchean. Eso sí, no. Cuando lo mencionan, y me parece que no son muchos cabrones, y capaz que se sientan en la zona en la que me siento porque lo escucho, pero también veo las críticas en redes, y no me parece, a ver, voy a decir lo que creo que es. Yo creo que mucha gente que quería mucho al Hueso, cuando se rompió ahí lo que se rompió, ya no les entra a Rocha. Y me parece que la crítica a Rocha viene más por otra cosa que no es futbolística o de cancha. Digo, Y ahora, y en los momentos en los que se equivoca, se hace leña del árbol caído. para mí el problema con Rocha ha sido que sí se ha equivocado mucho más de lo recurrente de este torneo y que hay momentos donde creo que es difícil que alguien haga su función, pero aún así creo que hay momentos donde... Es que no puedo decir que te quita más de lo que te da, porque no creo eso, pero sí creo que hay momentos donde ha dejado de ser confiable. O sea, creo que podría decir, ha dejado de ser confiable en muchas situaciones de juego, sobre todo creo que a la hora de sacar la pelota. Defensivamente, lo del tema físico, el recorrido que tiene es lo que tiene para dar y lo podemos entender de esa Pero, forma. ¿recuerdas, por ejemplo, otra jugada como la de ayer? Digo, como la del Clásico. Yo le recuerdo una en toda su carrera en Atlas. Así. O sea, que sea convertida o que la sí, pierda o sea, en esa zona. que la pierda y termina en gol. Bueno, yo creo que tiene una mucho más grave en Toluca, que es en un balón en retroceso hacia Doria Y que se la toma Paulinho. se la tiran y ya trae el vato aquí atrás. Sí, se la tiró a la espalda y Paulinho me parece que lo tiene ahí, le gana la posición y termina en gol. Creo que se la regresa a Doria y no alcanza, ¿no? O sea, Sí. Doria no alcanza, que no es error de Doria. No, es error de Rocha, pero Rocha ya trae la marca aquí atrás. Sí. Entonces, a ver, eso es un punto difícil. Es más, diría que ni siquiera va esto a un tema futbolístico. Que Coca le quite la confianza a Rocha, que es su capitán, yo lo veo muy complicado. O sea, Sí. Partiendo de ahí. Ahora, del tema de la crítica, me parece normal porque sí se ha equivocado. El tema del abucheo, ese sí no me parece normal. Porque incluso en el clásico tapatío, y eso me agradó, que a pesar de los errores que cometió Gadi Aguirre, la gente no se metió con él. Sí, no. Se tiene que apoyar así. Pero bueno, ya soltando un poco el tema de Rocha, Gadi, que nos gustaría leerlos en los comentarios, tratando de tomarlo desde la forma objetiva, creo que no vamos a estar de acuerdo aquí, Alfredo y yo. Alfredo va a defender a Rocha, tiene sus puntos. Yo no lo defiendo, tampoco estoy cercano al extremo de atacarlo, ni mucho menos, ni quererlo fuera del club. Pero sí creo también que se pueden señalar los errores, como hemos señalado, por ejemplo, los de Gadi Aguirre. Creo que a pesar de lo hecho, se puede medir, o se podría intentar medir con la misma vara, intentando ser objetivos. Sí. Sea quien sea. A ver, ¿no? que en programas pasados yo he dicho que Rocha ha tenido un mal torneo. O sea, sí, de acuerdo. Entonces, no, por ahí. Lo que sí a veces me parece injusto es, pues, cómo se critica a unos y a otros, ¿no? Sí, que justamente no se mide con la misma vara, ¿no? Y que a veces parece que es con los mexicanos. Porque a Gadi lo abuchean, o lo han abuchado varios partidos, pero... Y tampoco estoy sugiriendo que abucheen a Diego González, pero a Diego González va a cobrar los tiros de esquina ahí en la curva de la puerta 10 y se le aplaude y se le grite, bla, bla, bla. Que también una cosa siempre es redes y otra es el estadio, ¿no? Porque en redes también ya se le comienza a señalar a Diego González, creo que con justa razón. Digo señalar o criticar desde el punto de lo que está dejando de hacer. Comparto contigo, no vas a abuchearlo. Si van a cobrar un tiro de esquina para tu equipo, salvo que se llame Luis Venegas, creo que no hay jugador al que tengas que abuchear cuando trae la camisa puesta, ¿no? Sí. Y lo digo en el sentido de que sabemos todos lo que pasó. Pero bueno, vamos a analizar entonces ahora tácticamente con la tablet de Alfredo qué fue lo que pasó en este partido. Desde los primeros 20 minutos nos vamos a centrar en eso y vamos a ir caminando a lo largo del partido y también lo que podríamos pensar que era una buena modificación o en qué momento se podría cerrar el partido, qué hizo Chivas, dónde encontró ventajas por la forma de juego y unas cositas más. Después de esto vamos a hablar ya de lo que es el partido contra Toluca. Y nada, suscríbanse al canal que justamente vamos a comenzar ahora mismo con el análisis táctico. Esperamos que les guste. Ok, muy bien. Entonces ahí está. Guadalajara, línea de 3 en el fondo con Castillo en la parte superior de su pantalla a la izquierda. Campillo como líbero. Daniel Aguirre, que este fue el que causó muchos problemas con la movilidad que hace hacia adelante. Ledesma y Cotorro como carrileros. Oso, me parece que Oso sí estaba por derecha. Gobea por izquierda, al menos en el arranque. Piojo con mucha libertad. Ponerlo aquí detrás de los 9 es un decir. Sí. Porque viene y se acerca a esta zona. Bueno, este fue Rochita. Viene y se acerca aquí a esta zona para recibir el primer cuarto de cancha de Chivas,
aparece también entre líneas recibiendo por la banda, por ejemplo, en la parte superior, en la parte inferior de la pantalla, mucha movilidad. Y lo de Hormiga y Sepúlveda también me parece que no guardaron una posición fija, ¿no? Estuvieron cambiando de capazo y luego buscaron que Hormiga se cruzara con Gadi y que Sepúlveda, bueno, con animales y decir cruzar, creo que no es lo ideal por acá, pero que pudieran cruzar el recorrido para cambiar de marca y cambiar, más bien de marcador, entre Capazo y Gadi Aguirre. Entonces estamos de acuerdo con el planteamiento inicial, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué buscó hacer Atlas con la presión? Primero me parece que era Poncho el que venía por acá, venía Hernández y Diego González. Aquí había igualdad. Hablamos, yo puse un tuit antes del partido donde decía yo no veía recomendable jugar mano a mano. No fue un mano a mano permanente, pero sí hubo situaciones de mano a mano en última línea. Ahora, aquí ya estás igualando en la presión, tienes un 3 contra 3. Debería haber complicaciones. Chivas normalmente estira de esta forma para permitirle al Tala jugar con la pelota, hablando ya del área del lado izquierdo. Y ahí poder generar superioridad. Algunas veces lo hace, otras veces no, y quedamos aún así igualados. Gobea, que es un jugador, ahora mismo en medio campo, en la parte superior de la pantalla, que suele bajar para mostrarse, pero pocas veces recibe en esta zona. Suele atraer, y de hecho atrajo a Saldívar, por lo menos en la jugada del gol, y suele irse. Suele irse y se llevaba a Saldívar con él. Ahora, por parte de Atlas, acá también entendiendo que está igualado Rodríguez y Ferraris con sus carrileros, y por lo tanto tenemos el duelo mano a mano entre los centrales, con un Rochita que quedaba aquí, delante de los centrales para hacer un 3 contra 2, pero estar pendiente de Piojo. Ahora, ¿qué hacía Ramírez? Que para mí por eso me gustó mucho su participación en la presión, porque le tocaba a él en momentos saltar con el Oso González cuando se trataba de igualar. Entonces Rocha venía con Piojo, pero cuando no igualaba, buscaba en algunas ocasiones hacerse cargo de la marca de Piojo, algo que para mí se acentuó después del gol. Que si Piojo venía a recibir acá, iba Ramírez por él. Si venía por acá, venía por él. Ya si iba a esta zona, por ejemplo, en la parte del carril izquierdo, en el ataque de Chivas acá arriba, bueno, ahí ya no. Ahí ya tendría que venir Saldívar, Ferraris, salir Rocha, etc. Pero en la jugada del gol en específico, a Ramírez le toca soltar a Piojo para venir a presionar al Oso González. Que se sabe que ahí está la papa. Exactamente. Y creo que lo mencionábamos, ¿no? Sí, bueno, tampoco es por menospreciar al Oso, porque me di cuenta que hay gente de Chivas que también vio el video. No quiero ser irrespetuoso, pero si había que buscar a alguien que se iba a meter en complicaciones, podían ser Castillo o el Oso por los perfiles, ¿no? Completamente, sí. Algo que yo no entiendo es por qué hacen que el Oso reciba en esta zona. O sea, no es un jugador que jugando de espaldas te pueda salir con un giro, como por ejemplo sí lo puede hacer Gobea desde mi punto de vista, pero bueno, eligió a Gobea y al Oso y Atlas aprovechó esta situación y justo así está acomodado el equipo, tal y como sucede en la jugada del gol de Atlas, ¿no? Viene el pase de Rangel a esta zona. Para empezar, algo importante también para explicar nada más del tema de la presión, porque veía a muchos chivarmanos, igual no estarán viendo esto porque esto es para solamente programa de Atlas, pero bueno, igual creo que está bueno explicar el concepto porque lo explicó Milito en la conferencia de prensa. Me parece que viene un pase de Campillo hacia Rangel y queda más o menos así. Castillo en realidad está mucho más cercano, Diego queda un poco más lejano. ¿Tenía la opción del pase de Castillo? Sí la tenía, pero en este movimiento que estábamos mostrando, Ramírez todavía estaba aquí como que entre dividía y no, entre el Oso y Piojo. Piojo lo movemos en el medio campo de Atlas, Oso en el medio campo propio, primer cuarto de cancha. Gobea se lleva a Saldívar y arrastra. Aquí creo que naturalmente van a poder ver, así aquí. En ese círculo, un espacio enorme que podría haber aprovechado el Oso González. Me mando equivocando por acá. Ahí está ya. Todo bien. Nada más necesito regresar al equipo y creo que con eso, ¿no? Ah, no, acá la manita. Ok, ya. Entonces, Poncho presiona como en esta forma, como en diagonal, porque ni le cierra la línea de pase tan clara a Campillo, pero tampoco le cierra, o sea, sí le cierra la del Oso. Digamos, aquí Tala no puede venir a buscar al Oso González acá. Lo tiene que buscar aquí. El error del Oso González es que se queda mucho tiempo parado aquí escondido detrás de Poncho y no viene a acercarse al espacio que le acaba de abrir Gobea. Ahí es donde Ramírez suelta a Piojo, aprovecha, toma la pelota y para mí algo de lo que me encantó de Ramírez es que tomó muy poco tiempo para la decisión. A ver, el gesto técnico o tenerla clara para, primero la puntea y ahí en esa especie de recepción, recuperación, se la acomoda porque entiende que tiene que tirar de primera. Sí, me pareció fantástico eso. Sí. Esto entonces pasa en los primeros minutos, ¿no?
Sí, ¿qué habrá ¿Te sido? gustaría tocar algo de este lapso de juego? Hasta ahí estoy de acuerdo en todo. Posiblemente lo que hacían Capazo, pues en general todos, que creo que a Atlas le faltaba mucho en los clásicos, le falta la intensidad y ganar los duelos individuales. Sí. Muchas veces le pasa eso contra Chivas. Y esta vez estaba saliendo todo bien. Y cuando Capazo salía, que o es un tema que hemos platicado en otros programas, cuando Capazo sale de la zona, de su zona de central, si un jugador se bota, y esto lo hablo como concepto general, el central cuando sale de ahí, de su zona, tiene que ganar sí o sí, o cortar la jugada. Que lo dijimos muchas veces con Doria, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque al hacer eso, también obliga a que alguien se quede cuidando la zona, pero con un equipo que te juega mano a mano, si a lo mejor el otro delantero, que lo estamos viendo acá por, digamos, más cargado a la derecha, aprovecha ese espacio, puede ir y se tiene que cerrar, ¿no? Entonces, digamos, ese movimiento lo estuvo ganando Atlas bastante, esta anticipación, y si no se ganaba, se chocaba, ¿no? Pero se ponían las condiciones, digamos, defensivas, se estaban imponiendo bastante bien, y creo que también fue fundamental, porque entonces los de arriba que van a presionar alto no sentirían la misma confianza de ir a jugarse ese mano a mano, sabiendo o pensando que atrás no van a ganar el mano a mano, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, en ese punto creo que el trabajo de absolutamente todos estaba siendo excelente. Y cuando decimos todos, también aquí quiero hacer el paréntesis, incluye a Gadi Aguirre. Sí. Que también ganó muchos duelos individuales cuando le tocaba salir a esta zona con la hormiga. Ya pasaremos al segundo tiempo y creo que el problema es ese, ¿no? El no poder sostener, no hablo de intensidad, sino el nivel o la actuación durante 90 minutos. Que venga un error en algún momento del partido, muchas veces se dice, ¿no? Y no creo que es el caso específico de Gadi, pero los técnicos dicen, si tengo un jugador que a veces me da un 8, pero muchas veces me da 3 o 4 en un partido de nota del 0 al 10, prefiero al 6 que es regular. O sea, un jugador que ni me da 8 nunca, pero que tampoco me va a dar un error tan grave o una nota tan baja en un partido como un 3. Entonces se vuelven más confiables, se conocen sus limitaciones y se trata de trabajar con ello. Creo que, por ejemplo, ese es el caso del Oso González, Claro, ¿no? sí. El Oso puede ser un 6, un 7, depende cómo lo vean y para qué lo vean, que creo que importa mucho el para qué lo ves. Pero el Oso es eso, es un 6 o 7 muy confiable También en creo lo que sabe hacer. También creo que la decisión de que vaya Oso tiene que ver con que van Saldívar y la hormiga. Había que equilibrar si van 2 9. Entonces, creo que Milito vio el programa. Creo Saludos. que Milito podía prever que Atlas iba o sea, había dos opciones. O me esperan en bloque o me presionan. Y entonces tenía que buscar equilibrio. Creo que también tirar 2 9 tiene que ver con que, ok, o si vas a presionarme o me vas a esperar en bloque, vas a tener dos que tienes que cuidar allá. Y también creo que el tirarte 2 9 es, si me sales con línea de 5, te quedas con el 3 contra 2, pero entonces yo tengo superioridad en medio campo y en zona baja, ¿no? Entonces puedo trasladar la pelota. Sí. Pero si me sales con línea de 4, yo te sorprendo con 2 delanteros para quedar mano a mano. Y tú asumes ese riesgo de quedar o no mano a mano y Atlas decidió asumirlo. Sí. Que es algo que me sorprendía también de inicio. Entonces, bueno, esto fueron los primeros minutos cuando Atlas encuentra el gol. Algo también que hizo Guadalajara, vamos a mover por acá a Sepúlveda, a Gadi. Lo de Piojo ya decíamos, en la mitad de la cancha de Atlas, con mucha libertad para moverse, y tocaba ver si saltaba Ramírez con él. Saltar, siempre que decimos saltar es saltar a presionar, cuando va a presionar. Saldívar, o si le tocaba incluso por acá a Ferraréis, que también le tocó salir en algunas ocasiones, no recuerdo si fue por el Piojo mismo, por el que tuvo que salir, y cuando Cotorro estiraba, no recuerdo bien este movimiento, de cómo quedaba el duelo, porque vi algunas veces a Ferraréis defendiendo por dentro, como lo hizo contra Tijuana. A menos que fuera cuando Cotorro interioriza, pero la verdad ahora mismo no lo recuerdo. Mira, hubo jugadas y cuando mencionabas de los cambios de marca, pensé que era por allá, porque o sea, yo vi a Saldívar llegando a hacer el 2 contra 1 ¿sí? Acá, pero también dependía, porque había situaciones en las que también Diego terminó llegando, pero de entrada yo te diría que el que hacía el 2 contra 1 por ese sector era Saldívar, y quien lo hacía del otro lado podía ser Rocha, ¿no? Que era el que decíamos que hacía coberturas muy largas o recorridos
muy largos, porque también creo que el que acompañaba más cuando había desdoble era justamente Ramírez. Sí. O ¿no? sea, digamos que él se hacía cargo de esta zona a la izquierda, pero también creo que Sergio le hizo muchas veces Bueno, es que a ver, ni siquiera acá creo que se dio el 2 contra 1 contra Ledesma. Más bien, acá sí creo que se dio el 2 contra 1. Digamos, Por Diego derecha, defendiendo a sí. Cotorro, ¿no? Vamos a poner a Piojo por aquí en esta zona. O incluso acá, más cercano. Pero justo por esto, porque Piojo viene a cargarse acá con Ledesma y con Dani Aguirre, creo que acá más bien quedó mano a mano, ¿no? O sea, que te quedaba un 3 contra 3 en Sí, muchas ocasiones. lo que pasa es que el desajuste viene de este lado porque la carga de Aguirre era por este lado, ¿no? Que por cierto, o sea, Guadalajara se queda con 2 centrales normalmente y el Oso muy cercano o a veces incluso incrustado en la línea defensiva y Gobea es el que te carga por acá. Pero entonces, este movimiento también lo noté más marcado después del gol. Chivas empezó a dividir un poco más la pelota para ya no jugarla en la zona baja, digamos ya Rangel te aventaba el pelotazo buscando a los delanteros, no en esta situación donde el Atlas ya está replegado. Y Oso comenzaba a colocarse entre los centrales y en algunas ocasiones también cuando Chivas quería salir jugando, se colocaba como si fuera lateral por derecha. Ahora acá se me regresó la posición. Ahí está. Lateral por derecha en la parte superior, en la parte inferior Aguirre. Digamos más o menos así. Te quedaba una estructura de 4, ¿para qué? Para que los 3 que presionaran. Primero aquí, ahí está. Igual empezaban a hacer sombra, ¿no? O sea, era mucho más atrasado y más que presión era sombra. Era más o menos ir cuidando la trayectoria del balón. Es decir, hacer el abanico. Si la jugada venía por el sector izquierdo, arriba en su pantalla, entonces la sombra, ¿no? O los movimientos es el abanico, ¿no? Y lo que mencionábamos del tema de dejar la última calle, o es decir, digamos, a ver si puedo señalar acá, digamos, este sector de esa línea hacia abajo, si la jugada va por izquierda, entonces tenemos que recorrer, ¿no? Todo recorremos. Si la jugada cambia de lado, que se va jugando hacia el otro sector, entonces recorre otra vez el equipo. Y ahí es lo que te decía, que no me parecía que fuera o que se perdiera intensidad, sino que al ser espacios más cortos para cubrir con más jugadores, pues basta con estar haciendo el abanico. Si te la cambian de lado, vas para el otro lado. El problema venía cuando lo que decíamos, ¿no? Que Aguirre también se iba y venían los cambios de marca y ahí se complicaba un poco. Pero eso no hay otra forma, o sea, no hay otro equipo como Chivas, ¿no? Que haga eso y solamente lo vas a poder solventar cuando los enfrentes. Sí, no, sí, en realidad es algo complicado de plantear, algo complicado de resolver en el escenario. Entonces, en el punto en el que nos quedamos en los recorridos, solamente quería señalar lo que hacía Guadalajara con estos 4 también es, digamos, en salida normal, ya hemos explicado, son 3, ¿no? Sí. Tenemos a Castillo, Campillo y Aguirre en la parte izquierda de su pantalla, Gobea y Oso a medio campo. Si estamos igualados, vamos a ignorar un poco en qué zona está presionando Atlas, solo para estos fines, pero bueno, sí es importante en qué zona presiona. Digamos que más o menos te queda así el equipo. También vamos a ignorar un poco las distancias que hay entre los jugadores. Ok, más o menos así. La cosa es que si Oso, por ejemplo, de esta zona, viene, o digamos, de donde esté partiendo, pero viene a pegarse a la banda, es muy complicado que el interior, ya sea Ramírez o Saldívar, por ejemplo, venga, porque aquí en la pantalla se ve muy corto, pero en realidad el movimiento del círculo central a la banda son muchísimos metros. Ahora mismo no recuerdo, deberán ser 45, ¿no? 35, más o menos, ¿no? Sí, dependiendo de la cancha, 35, 45 metros el recorrido. Entonces, si vienes por él aquí a tomarlo como si fuera marca personal, que no es una marca personal, no propiamente es una marca personal, queda un hueco aquí para que venga a recibir Piojo a placer y entonces no creo que Rocha tampoco venga a perseguirlo acá, ¿no? Entonces, lo que optaba por hacer Atlas en muchos momentos era entonces que Hernández viniera a presionar acá, orientando la presión, y entonces dejar suelto al hombre libre en este costado. Pero en ese recorrido creo que Chivas sí te empezaba a ganar metros. Te hacía 4 contra 3 y empezó a solucionar también el tema de la salida. También creo que eso fue algo que influyó. Hubo 2 o 3 jugadas, me parece, de lo que alcancé a ver en el primer tiempo, donde Atlas aún así le plantó 4 para presionar. O sea, resolvió el panorama. Imagino que fue una instrucción donde seguía presionando con 4 entonces para los 4 que mandaba Chivas. Sí. A ver, el tema de esos movimientos no es tan fácil como parece. Sí. ¿no? A ver,
que por cierto el otro día nos dejaron un comentario de pinche Alfredo dice que va a contar y no les cuenta. Les voy a contar algo que me platicaba la Volpe sobre las referencias. ¿Qué pasa? A ver, no sé si podemos... Bueno, creo que lo contamos acá. No sé dónde sea más fácil. A ver. Vamos a intentar Cuando primero viene, la tableta. Vamos en la tableta. Vamos a suponer que Ledesma por el sector derecho, pegadito a la banda, es un extremo. ¿Sí? Y Rodríguez está defendiendo, ¿no? Viene con la pelota Ledesma. Y si se complica rebasar a Rodríguez como extremo, ¿qué es lo que normalmente pasa? Es decir, si el extremo no puede superar al lateral, ¿qué es lo que normalmente pasa? Voy a quitar estos para hacernos un poquito más espacio. Lo que normalmente pasa es que venga el apoyo, ¿no? Si alguien viene y se muestra acá. Cuando Ledesma da el pase para atrás, en el momento que esto sucede, esa es la referencia para salir en el achique. Ok, para tirar la línea, ¿no? Y dejas a este en fuera de lugar. Ahora, imagínense, mano, imagínense ustedes la coordinación y el trabajo que debe haber detrás para que 4 jugadores que conforman la línea defensiva, en este caso, porque pueden ser 5, sepan que cuando ese tira la pelota para atrás, ahí todos tenemos que salir. No hay tiempo de decir, hey, salimos, o no hay tiempo de voltear, hey, salgan. Es un entendimiento. En cuanto va para atrás, salimos. Lo mismo pasaba en las pelotas a balón parado, que igual esas se las cuento después, ahorita ya les contesto. A lo que voy es la referencia o el trabajo que debe haber, el entendimiento que debe haber, los procesos que dice Coca que debe haber, para que entiendas sin chiflido, sin grito, en qué momento suceden estas cosas. Entonces, es muy complicado. Chivas ya lo tiene trabajado. O sea, cuando decimos que Chivas juega bien, nos pesa, de verdad nos pesa, pero es una realidad. Están trabajadas demasiadas cosas con Chivas. A ver, hoy es Aguirre, pero el partido del torneo anterior, que nos metieron 4, ¿dónde remató Romo? ¿Dónde remató Romo el rebote? Sí. O sea, son cosas que ya están mecanizadas, trabajadas. Entonces, es muy complicado cuando no lo has hecho, porque no te enfrentas cada fin de semana a alguien que te hace esto, cómo resolver este tipo de cosas que nos estás planteando tú, que si la jugada viene por acá, ¿no? Si la pelota viene por acá, ¿quién va a ir? Si este viene, pues entonces queda un hueco ahí en medio, en esa zona, que si Ramírez tiene que cubrir, entonces acá ya se empieza a generar. Y esto, los argentinos lo dicen mucho y entiendo el concepto cuando dicen, tenemos que jugar, vengan a jugar. Así lo dice la Volpe en el avolpismo, cuando dice, hey, ¿por qué no viene a jugar alguien acá? ¿Por qué no sale un lateral aquí? ¿Por qué no sale un portero con el lateral ahí? Que venga a jugar para provocar que se empiecen a hacer los espacios. Porque si el volante por fuera o extremo viene para acá, bueno, aquí ya los tenemos todos amontonados, ¿no? Pero ahí bueno, este vendría por acá. O sea, ahí se empiezan a generar espacios que alguien tiene que cubrir. Entonces, si jugara aquí, ¿no? Que es un caso hipotético que plantea la Volpe, pues ¿quién va a ir? Si alguien va a saltar, entonces empieza a haber espacios. Eso es justamente lo que Chivas hoy hace con su línea de 3. Vengan a jugar, así lo dicen los argentinos, vengan a jugar. Y por eso saca la pelota como la saca, por eso ¿Sí? asume los riesgos, ¿no? Que asumió con el Oso, porque si solamente jugara dividiendo el balón o con el salto de línea, se vuelve complejo construir lo que ha construido en este tiempo. Y que además con centrales, como te decía hace rato, que estaban ganando lo que les estaba llegando, pues es muy difícil, porque no es posible que un central de tan largo le ganen de frente esa jugada, digamos, este desplazamiento de pelota de 65 metros. Debes de ganarla sí o sí, porque estás de frente, o sea, no hay forma de que te gane alguien que va a estar de espaldas, además. Entonces, ese venir a jugar genera esos espacios. Sí, completamente. A ver, del tema táctico del partido, me parece que el primer tiempo es el que es mucho más táctico, del que se pueden analizar las cosas desde lo táctico meramente. Sí. ¿Quieres agregar algo del primer tiempo? ¿Pasamos al segundo? No, pasamos al segundo, que creo que ahí viene el 9. Dale. A ver, hay una jugada muy clara en el primer tiempo que Atlas, cuando más o menos parecía que podía salir
con la pelota más o menos controlada. Es muy clara, viene por esta zona, por ahí no recuerdo quién se la tira. Se la tiran a Poncho por acá y le rebota la pelota aquí como en la cadera y no la puede controlar. En esa jugada... Con uno marcándole por delante y otro por detrás, ¿no? Me parece. En esa jugada quiero centrarme no para señalar a Poncho que haya sido un error de él, pero sí para explicar el concepto de hacer más larga la jugada. Si un centro delantero puede recibir la pelota ahí de espalda al marco rival, como iba Poncho, tiene la posibilidad de, suponiendo que este es el jugador que no pudo controlar, que era Poncho, él recibe, tiene al jugador acá a la espalda y le llega uno más por delante que dejó su marca. Olvídense de los nombres, nada más estoy suponiendo la jugada. Que viene uno por delante. Ese uno por delante, a ver, aquí ya tenemos 2 contra 1. Ese uno por delante dejó a alguien. Entonces, suponiendo que sea entonces viene la opción de pase ahí, de frente. Que eso es una situación que el delantero que juega de espalda le puede proporcionar a sus compañeros, ¿sí?, que jueguen de frente. Al jugar de frente ya se ahorra un tiempo en el acomodo y puedes agarrar, a lo mejor, no sé, si te tira el movimiento, se le puede tirar de una, ¿no? En este caso, Diego. Pero a ver, aquí son 2 conceptos a la vez. El tiempo que te puede alargar la jugada para descargar, ya sea por un lado, ¿no? O por el otro, si es que Sergio Hernández estira y puedes tirarle a la banda. Es decir, servirle a tus compañeros de frente genera muchas posibilidades. Eso te diría, Manu, que es una especialidad. No es, o sea, no todos los jugadores, me queda claro, no todos los jugadores lo pueden hacer. No es tan sencillo como parece. Esa es una. La otra es la referencia. Si tienes un 9, que en este caso Chivas de repente se lo juega mano a mano, pero si tú tienes un 9 de referencia con presencia, y que a ver, aquí también creo que Mudo generalmente las gana cuando recibe de espalda, ¿sí?, y que no es muy alto, pero si a lo tienes por la espalda y la pelota te la ponen a competir, que Camilo lo hace bastante bien. O sea, Camilo te la tira a zonas donde te pone a competir, es decir, no es un pelotazo largo que no van a poder hacer por él. Generalmente pone a competir. Ahí ya estás con una ventaja, porque prácticamente lo estás eliminando, lo estás sacando de la jugada. Salvo que sea bueno para anticipar, pero si estás mano a mano, difícilmente te va a anticipar. O sea, correría muchos riesgos. Entonces, generalmente, en el caso contra Chivas, lo va a tener a la espalda. Y si se juega mano a mano, con mayor lógica. Ahora, ¿qué podría pasar o qué pasa generalmente cuando tienes uno de referencia? Pues que lo cuidan 2. Y si al 9 lo cuidan 2 o están ahí medio al pendiente 2, entonces descargas para que en otras áreas puedas hacer lo que decíamos hace rato, el +1. Sí. ¿No? Entonces, ahí es donde, y porque a Poncho no se le facilita ese tipo de juego, y por estas cuestiones tácticas, que creo yo que debió haber entrado un 9 de referencia al medio tiempo ganando Atlas 1-0. A ver, sí, lo comparto porque el escenario ya te indicaba, ¿no? Que el equipo comenzaba a echarse más para atrás y ya Poncho te había dado muestras de que no podía retener la pelota y no podía alargar las jugadas como señalas. Comparto esa. La de Rocha yo creo que puede ser después también difícil, porque si comete el error él mismo, es difícil que después de ese error lo saques, porque entonces hablas de aspectos no sé si evidenciarlo, de que hay una ruptura interna, entonces creo que no era tan sencillo, pero sí quizás minuto 65, por ahí cuando todavía la cosa no estaba 2-1, creo que ese era el momento de ingreso para Víctor Ríos. Para mí, del tema táctico, yo lo dejaría ahí, no sé si te gustaría apuntar algo, porque falta entrar al tema arbitral. Es difícil, entiendo que el arbitraje también hay conceptos que son subjetivos, que están sujetos a criterio del árbitro, y que el reglamento muchas veces empodera esa parte, ¿no? De que haya el criterio del árbitro. El problema es cuando el criterio no es uniforme, no digo en la liga, porque es muy criticado eso, que entre los mismos árbitros no califican de la misma forma la misma jugada. Que no sea dentro del mismo partido, esa es la parte en donde obviamente da a pensar que puede ser tendencioso.
El primer penalti es el que a mí no me parece. ¿No te Bueno, parece penal el de... la sujeción de Rodríguez sobre Daniel Aguirre, Daniel a mí no Aguirre? me parece penal ese. A ver. Entiendo que hay, con librito, revisión de VAR, ¿hay elementos? Sí, sí hay elementos. A mí sí me parece penal. Ok. Sí me parece penal. Tampoco quiero sonar como Hugo Salcedo. Ya lo he dicho en otros programas. Me da miedo, me despierto No, en a las ver, madrugadas pensando que la gente crea eso de mí. es muy Este, válido, o sea, también digo, contándole a la gente, es muy válido cuando pensamos sí o no, sea a favor o en contra de Atlas, porque es una percepción de cómo vemos el fútbol y cómo perseguimos las faltas. ahí te va porque creo que sí es penal. Y que sí, como dices, está en la percepción, ¿no? La jugada del penal de Hueso Reyes en la final, en la semifinal contra Monterrey, ¿Sí? a mí se me hace penalazo. Sí, Se me hace un también. penalazo porque es una no es una zancadilla, y no sé cómo explicarlo, lo voy a explicar con las manos, es decir, no es una zancadilla aquí, sino que es el tipo de zancadilla que con el muslo te pegan arriba y apenas es perceptible, pero te chinga, porque la pierna entonces te la avienta y es, o sea, es una zancadilla ojete. Que a Rayados, no recuerdo si fue este torneo, ya le marcaron uno igual, ¿eh? O Uy, sea, también igualita, porque igualita. se lloró mucho esa jugada, que no era y tal, y se los marcaron. Entonces, Sí. Y además, en esa jugada las cámaras no son, no ayudan. Pero en la final del Mundial de Argentina-Francia, el penal a Di María es igualita ah, es también. cierto, sí. Entonces, ese tipo de zancadilla que no es tan visible, pero es una zancadilla. Ahora, la forma de determinar, para mí, voy a ser más práctico. Si yo, jugando, ya sé que se me fue el jugador, ese tipo de infracción es la que define si es falta o no. Si ya se te fue, si ya no hay opción de competir por la pelota y haces algo así, es donde creo yo que se convierte en penal o no, en falta o no. A Rodríguez ya le habían ganado la posición. ¿Sí? Si no lo hace, Aguirre remata solo. O sea, si no lo hace lo que hizo, Aguirre remata solo. Bajo esa lógica, el penal de Edgar Saldívar, o que le cometen a Edgar Saldívar, es penal. Porque González, la cotorra, lo empuja a mi criterio, sabiendo que ya le ganaron la posibilidad de competir la pelota. Entonces, bajo mi criterio, es penal de Aguirre y es penal de Saldívar que no se marca. Y que además hay muy poco tiempo entre uno y otro. ¿Sí? Y te diría que si se marca ese de Atlas, capaz que no viene el otro, el de Aguirre. Sí, sí, sí. Y también subí, me parece fue en Instagram, la jugada, o debió haber sido Instagram, TikTok, previo al penal de Gadi Aguirre, también en la disputa de balón, o al menos en Sí. la presión que hace Paulo Ramírez, Campillo le mete un jalón de camiseta y de hombro, que me parece que sí, la circunstancia de la jugada es distinta, pero hace lo mismo. No permitir competir por el balón de una forma desleal de algo que tendría que ser marcado como infracción. El VAR para mí, el segundo penal, porque el de Gadi Aguirre a mí me parece que es clarísimo, ese sí me parece a mí. Me parece que es el tamaño del estadio, porque leía que dónde puede poner el pie. Bueno, no se No. trata de dónde ponga el pie, se trata de que lo pisa e impide, Sí. más allá de que también creo que Sepúlveda busca el penal. Sí. Por cómo deja el pie, pero bueno, vaya, es válido y no contempla muchas veces la intencionalidad de provocarlo en el reglamento. Pero lo que sí creo es que si señalas la sujeción de Rodríguez sobre Daniel Aguirre, ¿por qué no revisarías la jugada? Porque no hay un toque de Atlas. O sea, es toda la jugada toque de Chivas hasta que comete el penal el Gadi Aguirre. ¿Por qué no regresar la jugada hasta el punto donde viene la sujeción sobre Paulo? No, a ver, a mí se me hace que, o sea, como dices, es O falta sea, también también. esa compartes que es falta. Sí, y se me hace que a Campillo le fían muchas de esas. Sí. O sea, El clásico nacional. hay jugadores a los que no sé por qué les fían cosas y a otros no. O Digo, no, no sea, sé por qué, pues, pero sí, 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 sí. a Nervo me le marcaron para un beso negro, ¿no? O sea, Una asignación ahí me parece premeditada también, pero a ¿eh? ver, en ese partido de la semifinal contra Tigres, Nahuel toca la pelota con las manos fuera del área y no pasó nada. Marcaron falta, pero Sí, era roja. sí, sí, sí. A Jeremy lo expulsaron por un supuesto codazo con Archivas, que no era codazo, fue con el antebrazo. Y en ese partido Guiñac da un Da un codazo codazo también. y no pasó nada tampoco. Ahí es donde creo que, o sea, cuando hablo con mis conocidos y con la gente que platico de fútbol sobre
¿Qué tanto pesa un estadio? ¿O qué tanto pesa un equipo o una camiseta? Es ahí, en las decisiones arbitrales. O sea, porque yo no tengo ninguna otra explicación de por qué no le marcaron esos penales, o bueno, el penal de Saldívar a Chivas, y me queda claro que si hubiera sido al revés, se marca. O sea, si alguien más de Atlas empuja así como empujó la cotorra a Saldívar, se marca penal. A ver, no marcó Ramos justamente en el BBVA un penal, no recuerdo de quién es, pero que marcó una especie de caballito. Ah, sí. Adentro del área como penal. Me parece que después lo ataja Camilo y queda 0-0 el partido, pero vaya. El criterio es muy diferente entre equipos. Lo sorprendente es que sea diferente en el mismo partido. Esa es la parte que a mí no me agrada. A ver, desde mi punto de vista, si el penal de Daniel Aguirre no es, el de Gary tampoco. El de Gary, el de Saldívar, el que le hacen a Gary Saldívar, para mí tampoco es. Y en ese sentido también entonces entraría que la falta sobre Ramírez tampoco es y solamente se marca el segundo penal. Pero obviamente si le cambias un ingrediente al partido, en el primer penal no lo marcas, el resto del desarrollo es muy diferente, no ocurriría, o sea, es imposible que llegues al mismo escenario, o sea, claro. Esto no es bueno, el primero no era, el segundo sí, aún así ganaba Chivas, no funciona así. Le cambias un ingrediente al partido y te queda una historia completamente distinta, incluso en la vida. Sí. No recuerdo si es el efecto mariposa, ¿no? Sí. Que habla de una pequeña cosa, cambia completamente el curso de demasiadas cosas. Y es algo incontrolable. Entonces, creo que en el arbitraje sí no se encontró algo parejo. Sí creo que pudo ser tendencioso por la forma incluso desde el VAR en el que no se revisan algunas jugadas. Ahora, sí creo también, por otro lado, que el partido, el marcador sí refleja lo que sucedió en el encuentro. O sea, sí noté, no una superioridad de 4-1, porque también quieren vender esto como si hubiera sido un baile de Chivas, no. Sí generó más de peligro, sí creo que fue mejor en el campo, pero creo que la distancia es esa, el 2-1, al menos en este partido. A ver, es que si nos vamos a... Bueno, primero hablando del arbitraje, yo, a ver, cada torneo hay acuchilladas al Atlas. Sí. Y siempre ha sido así desde que estoy niño. El martes se disculpan. El martes se disculpan. No, y antes era peor y... A la de Durán en el Nemesio 10 es una cosa increíble. Sí, pero, por ejemplo, las únicas 2 jugadas que deben existir en la historia del fútbol, en donde una jugada termina en gol y luego marcan penal, las 2 creo que han sido con el Atlas. Entiendo que las situaciones ahí son distintas y por lo menos la del segundo, ¿no? Que fue este torneo, pues ya se había marcado fuera de lugar, bla, bla. Pero jamás lo vi. Y le pasaron al Atlas las 2. Es decir, con Atlas pasan cositas. No sé si es porque no veo todos los días al Puebla. No sé si es porque no veo todos los días a San Luis. Pero con Atlas siempre pasan. O sea, toda la vida han pasado. Es más, en la final del 99 hay jugadas donde algunos jugadores de Toluca debieron haber salido expulsados. O sea, pasan cosas raras, siempre le pasan al Atlas. Entonces, como eso no va a cambiar, a mí me parece difícil que cambie, salvo que Atlas gane los próximos 10 torneos seguidos y entonces Atlas tenga 13 títulos y tenga una televisora detrás o no sé, que empiece a jugar con puros mexicanos y entonces empiece un discurso distinto alrededor de Atlas, ¿no? Entonces, solamente ahí entendería que el arbitraje empieza a beneficiar al Atlas. Por eso es otra de las razones que cuando dicen, no, es que el arbitraje ayudó al Atlas. No mames. O sea, ponte a ver 3 partidos antes del Atlas y vas a ver cómo lo seguían acuchillando en liguilla también. O incluso viendo, o sea, porque se ve, obviamente, y entiendo también que el discurso de lo del bicampeonato toma una narrativa de que ayudaron al Atlas porque el Atlas ganó. Si hubiera perdido, nosotros tomaríamos la narrativa de que fue perjudicado, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, la única jugada que a mí me parece que podría ser señalable es la de Dineno. Entiendo también cómo se da que empujan a Santa María, que también es un argumento que se puede considerar perfectamente, pero entiendo que por la sangre y tal, normalmente se marcan. Bueno, pero en esta misma serie mucha gente se le olvida convenientemente que en la ida, me parece que era Velarde, ¿no? Velarde jugó a grapa. O sea, le perdonan una roja a Velarde y de esa no se dice nada. O sea, y tampoco se habla mucho del penal que le marcan al Atlas en la ida contra León, el que en apariencia comete Rocha. Se habla de lo que Atlas hizo o lo que se le marcó porque quedó campeón. Claro. O sea, es algo que me parece normal y entendible incluso. Y entonces, a cada rato hay unas acuchilladas con el Atlas que dices, no mames, nomás al Atlas le pasan. Sí. Y lo hemos platicado en otros programas, en otros torneos. Quizá
le falta a Atlas otros representantes, te diría que hasta en los medios. Por eso nos surge que ya llegues. Porque creo que también va de los discursos. Va de los discursos. Sí. Lo que no se dice no existe. Entonces, también va de los discursos. Y si nuestros discursos, que me perdonen, si nuestros discursos son tan limitados como los que hay, no van a trascender. A ver, no hay alguien como Álvaro Morales diciendo, a ver, cabrones, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, se pitó así, 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 así. Porque Atlas no da para que se hable de Atlas en los horarios principales. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, salvo que Atlas se convierta en Chivas o América de la noche a la mañana, van a empezar a ser objeto de escrutinio para ver si acuchillaron o no al Atlas. Mientras eso no suceda, no va a pasar y nos van a seguir acuchillando. Y en los clásicos nos acuchillan. Y se juega contra la América y nos acuchillan. El clásico donde se marca el penal aquel, donde empujan al Hueso Reyes en cuartos de final, fue también el Gato, ¿no? Sí, Cuando creo que estaba Benjamín Mora todavía, sí, en la ida. sí, Ah, bueno, otro penal que no tenía razón de ser porque había una falta previa, pero no se revisa, ¿no? sí. Digo, es difícil. Al final a mí me quedo un poco con las palabras de Coca, ya haciendo un lado el tema del arbitraje, donde creo que me quedo contento en la forma en la que Atlas compitió. O sea, creo que ahora sí compitió. Y eso sí es un avance en el proceso. Que sigue doliendo perder el clásico, claro que duele. O sea, siempre queremos ganar los clásicos. Y también vi la crítica al planteamiento, como si no quisiera ganarlo Atlas. Creo que hay otra realidad que también intento explicar, o intenté explicar muchas veces, es la plantilla que tiene Atlas, sobre todo para competirle a las Chivas de hoy, que juega muy bien y ya hemos platicado de esto. Creo que la postura que asumió Coca era la mejor que podía de inicio. Y si después podía haber hecho modificaciones, queda en el supuesto, en el hubiera. Comparto también las dos modificaciones que habríamos hecho nosotros dos desde esta silla, porque en esta silla te cambian muchas cosas en el panorama también, y entonces hay cosas que ocurren por razones que no entendemos y que solamente el técnico sabe y el cuerpo técnico sabe por qué toman ciertas decisiones. Pero el punto para mí es, si estoy de acuerdo que Atlas compitió. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y ahorita que dices esto, me acordé que iba a decir otra cosa del arbitraje, era una, y la otra era que, imagínate que todos los partidos se ganaran por mérito. A ver, yo recuerdo a un Real Madrid en bloque y jugando, y cerrando todos los espacios, a un Barcelona que nadie podía hacerle frente. Tampoco las Chivas son ese Barcelona, pero hay veces, y más con un plantel tan limitado, que se tiene que jugar así. Y entonces, pues imagínate que siempre ganara el que llega más o el que tira más, pues entonces el Cruz Azul, ¿cuántos campeonatos de Anselmi para acá debería llevar? Y el Toluca, y el América, y los Tigres, y Monterrey, y esos que tienen dinero, pues ¿cuántas veces serían campeones? No es así, o sea, el fútbol también se trata de sacar el mayor provecho que puedas a lo que tienes, y eso Coca lo está haciendo en esta etapa bien. Claro, el futuro inmediato en este torneo, aunque Atlas se mantiene en zona de liguilla, me preocupa porque el calendario es complicado. O sea, vendrá en algún momento, bueno, próximo vendrá Toluca, pero en algún momento vendrá América, Tigres y Monterrey. Por fortuna, el partido contra Monterrey es en el Jalisco y creo que por el momento que está viviendo Rayados, es un equipo al que se le pueden sacar puntos. No sé, no me animaría a decir que se le gana. Se gana. Bueno, espero que sea así, de verdad. No, espero que sea así. Sí creo que se le va a competir a todos. Ahora, me falta todavía ver esa cara de visitante y si con Toluca volvemos a ver la misma cara de visitante, nos podemos despedir de los puntos que quedan en ese escenario, ¿no? Porque toca visitar América y si recuerdo bien, Tigres también se visita, ¿no? Sí. Porque queda todavía Querétaro en el Jalisco, Querétaro y Rayados Monterrey. y nada más. No, León no. León desde visita. A no ver, yo creo que posiblemente en los juegos que quedan de visita, posiblemente se le puede sacar algo a León. Creo que se le gana a Querétaro. Creo que a Monterrey se le gana porque no lo he visto bien, o sea, incluso con el cambio de Nico. El tema de Sánchez con Monterrey, me parece que muchas veces el jugador que se convierte en entrenador transmite lo que entiende. Sí. Por eso vemos al Atlas como lo vemos con Coca. O sea, Coca entiende no es que no sepa atacar, ¿no? Pero entiende y puede transmitirle al jugador algunas cosas sobre cómo defender mejor y eso ha quedado reflejado porque cuando llegó la defensa era un desastre y ha mejorado, ¿no? En algunos aspectos y cuando fue campeón era su mejor versión.
lo de Sánchez con Monterrey me parece que va a ir de lo mismo. El tema es que el equipo que tiene Monterrey no es para que juegue como el Atlas. No. Tiene que Entonces hacerlo volar. va a tener que hacer algo distinto que posiblemente no conozca. Además es novato y yo creo que en Atlas, o sea, yo creo que en el Jalisco Atlas se puede llevar esos 3 puntos. A ver, yo te diría que todos los que quedan de local, que son Querétaro y Monterrey. Estoy tratando de confirmar, nada más no tengo buena señal ahora mismo, pero... No, por eso ahorita lo confirmamos, pero yo creo que Ahora se te ganan. cuento. A ver, bueno, revisando el calendario, entonces es Toluca de visitante, luego se recibe a Querétaro. No me voy a adelantar con los pronósticos de hacer la sumatoria, pero creería que es un partido muy ganable en Jalisco. Se visita a León. De las visitas creo que es otra por el momento que vive León, no sé cómo va a llegar a ese partido, donde también creería que Atlas podría llegar a sacar puntos. Yo creo que sí. Se recibe a Rayados. 4 puntos, 7 puntos. Muy optimista, ok, está bien. Se visita a Santos Laguna. 10 puntos. No te creas, ese 8 puntos. Mira nada más. Recibe a Tigres. 11 puntos. Y visita a la América. No, yo creo que los últimos 2 se pierden. Bueno, para el de Tigres, a ver, a lo que voy es 8 o 9 puntos puede sacar Atlas de los que le quedan. Yo veo entre 7 y 8 puntos. 8 y 9, 7 y 8. O sea, nos dejaría 24 puntos. En el borde de estar o no en liguilla, ¿no? Yo creo que se va a estar. Con 24 puntos se va a estar, ¿no? Digo, no sé qué pase con las jornadas que quedan, pero bueno, me parece que son buenos números. Pero mira, por ejemplo, 26, o sea, si te dicen al principio del torneo que Atlas va a hacer 26 puntos, no, te los firmo ya. Torneazo, ¿no? 24 te los firmaba antes con el riesgo de entrar o no entrar a la liguilla. Por cómo venía el equipo. Sí. Pero a ver, si hoy te dicen, bueno, 26 serán 10 puntos más. Se hacen. A ver, con 24 se va a calificar. Porque al día de hoy, el América, que es octavo, tiene 14 puntos. Ok. También tendría que hacer 10 puntos. Pero eso significaría que de los de abajo, a ver, Monterrey tendría que hacer 11. O sea, ahí se empieza a apretar. Por eso creo que va a ser de 24. Porque los de ahí en medio están apretados. O sea, Pumas, Tigres, Atlas, 19, 16, 16, 14, 13. Y la ventaja es que varios de ellos están jugando con CACAF también. Sí. Y todos están obligados a ganarla, ¿no? Tigres, que se llevó una goleada de Cincinnati. Sí. Está obligado también, y ya vamos a entrar ahora sí al tema de Toluca, está obligado Rayados y Cruz Azul, aunque evidentemente se va a eliminar uno y probablemente ese sea Monterrey. Está obligado América también, sí, que ganó la ida, así que es probable que se encuentre en algún escenario, digo, no tengo bien los cruces de las fechas, pero que en algún escenario Atlas pueda enfrentar rivales que están a media semana disputando con CACAF. ¿Cómo va a pasar contra Toluca? Sí. Ahora, el partido Toluca-San Diego fue un partido extrañísimo, que no me parece que sea un parámetro de lo que Atlas pueda encontrar. Lo que sí creo es que la derrota de Toluca sí le beneficia al Atlas. Es un partido complicadísimo, pero creo que con la obligación de Toluca y con el colchón de puntos que tiene y el crédito que tiene Turco Mohamed en Liga para ir a buscar la Conca, es posible que sí haga rotaciones. Sí, yo creo que las va a hacer. A ver, empezando porque la de Marcel... Es lesión y no sabemos todavía nada, ¿no? Exacto. Entonces, prueba. Me quedé viendo el calendario de Querétaro, porque te iba a decir de esos 3 puntos a la bolsa. Monterrey ya no los va a tener, porque ya jugaron. Cruz Azul no lo contamos, ¿no? O sea, no nos hace mella ahí en las cuentas, y Puebla tampoco. Es decir, Querétaro no le va a dar puntos a nadie directo. A otros que ya pasaron. Por decirte Querétaro. Pero si le sacas a lo mejor algunos puntos a León, yo veo posible que se califique. Ahora, hablando sobre Toluca, la baja de Marcel, baja sensible no solamente para Toluca, sino para la selección, porque parece que es algo de rodilla. Esperemos que no. Es de los jugadores que más me gustan en la liga. De acuerdo. El tema con Toluca es que, como te decía hace rato, sí se lesionó Marcel, pero no es que hubiera entrado Tabla Hernández, ¿no? O algún improvisado. O sea, entra un jugador también de mucha calidad. Entonces, además, por ejemplo, algo que me sorprende con Toluca es lo que está jugando Pavel Pérez. Entonces... No, y Díaz Price también. Entonces, Toluca tiene no solamente a los extranjeros de calidad, sino que otros mexicanos están aportando mucho, y entonces no creo que termine siendo tan influyente para Atlas que no esté Marcel. Okay. Mi pronóstico es que se pierde. Es decir,
también con lo bien que Mohamed conoce a su equipo, que te tira a línea de 4, que cambia 5, o sea, es muy complicado Toluca también. Que yo te firmo que va a tirar 4 contra Atlas. O sea, el Sí, 5 es cuando quiere igualar en calidad, o sea, equipos de calidad similar o superior. sí, Que bueno, no encuentro uno superior ahora mismo en Liga MX, pero bueno, por plantilla. A Atlas le planta línea de 4, creo. sí creo. Y también si Atlas ya está jugando línea de 4 y repite Coca, que creo que es lo que puede hacer por la disponibilidad de sus centrales, ir con Schlegel y Capazo, pues creo que también me haría sentido que Toluca salga con línea de 4. Eso haría, no sé quién se va a guardar, pero tiene disponibles, o sea, para la defensa, solamente para los centrales, tiene Luan, Pereira, Bruno Méndez, por ahí me parece también Everardo López Briseño. y Pollo Briseño. O sea, hablamos de 5 jugadores que pueden jugarte 2 posiciones. Creo que Atlas lo que tendrá que cuidar, digo, Barbosa también tiene un gran nivel, pero si algo tiene que cuidar creo que es mucho más el desborde de Gallardo, ¿no? Sí. Sí juega. Y además Gallardo últimamente está siendo muy eficaz, ¿no? Frente a la portería, ¿no? No solamente los que ha anotado, sino lo que puede generar, ¿no? En asistencias. Entonces, y ese yo lo veo bien bravo, o sea, ese yo lo veo imposible de que se suben puntos, pero luego el Atlas se sorprende. Bueno, no diría imposible porque también Toluca, a ver, imposible pensaría sacarle, Los 3 puntos. sí, 3 puntos, pero sacarle, por ejemplo, un empate en liguilla. O sea, en liguilla, en su casa, eso sí lo veo imposible. Pero he visto Bravo se partidos, lo sacó. he visto, bueno, pero en un escenario donde ya venía de una derrota, pero creo que en un escenario como el que le vi el torneo pasado contra Pachuca, que también Pachuca en calidad es muy superior a Atlas y puede igualar un poquito a Toluca, creo que los segundos tiempos luego no es tan efectivo Toluca y no sé si Atlas tenga las herramientas para hacer algo de daño, pero es un partido muy complicado, debería ser el más complicado de la temporada naturalmente. No sé qué va a pasar. No, y es que además lo que ha jugado al día de hoy Atlas de visitante. Es que es eso, a ver, de por sí vas contra el campeón, contra el Sí. equipo que mejor juega en México. Después estará Guadalajara, pero primero está Toluca. Contra el equipo que más se adapta al rival, que es más flexible, y también vas en un escenario donde no eres, es que no puedo decir no eres bueno, no me gusta la palabra bueno o malo en el fútbol, donde tú no eres fiable. Donde eres cagada. Bueno, tampoco. Porque luego, no sé, terminan viendo el programa y no por ahí. Históricamente es una plaza. Pero no digo solamente por lo histórico, hablo de la imagen que ha dejado Atlas de visitante. O sea, si de Ya. visitante no has Sí. dejado una buena imagen en ningún partido, salvo el de Necaxa, que tuvo circunstancias de expulsiones y de otras cosas, creo que acá, siendo visitante, con la imagen que salvo Necaxa ha dejado Atlas y lo combinas contra el mejor equipo de la liga, Sí. es que nos da este escenario tan caótico, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo, pues como te decía, imposible, ¿no? Pero, a ver, y mi argumento también es, mucha gente dice, no, es que la brecha en el fútbol mexicano se está haciendo cada vez más grande y bla, bla, bla. A ver, Chivas está lejos de ser de esas nóminas. Sí, deberá ser la séptima, sexta, no sé. Y trabajando en equipo les ha topado y ya les ha ganado algunos. Entonces, me parece que Atlas es otro ejemplo en el bicampeonato. Entonces, yo creo que con trabajo en equipo todo se puede. Así como te digo, es imposible ganarle, también te digo, con trabajo en equipo todo es posible. El tema es cómo llega Atlas con los partidos de visita. El de Cruz Azul fue malísimo. A ver, cuando venía Gonzalo Pineda jugando algunos partidos de visita, yo decía, no mames, este es el peor que he visto. Y luego el siguiente decía que era el peor que había visto. Entonces, ahí viene una inercia complicada que el mismo Diego Coca entiende, porque él en conferencias de prensa ha dicho, lo que sigue es ganar de visita. Que ya ganó contra Necaxa, pero como que él mismo no le gusta cómo se ganó en esa ocasión. Entonces, lo que sigue es ganar de visita. Si se le sacaran puntos a Toluca, ahí sí te diría, hacemos 30 puntos. Se viene la cuarta. Sería un paso muy importante en el proceso que Diego Coca dice. Sobre todo porque busca confianza, ¿no? En el jugador y en el grupo. Y no tanto por si se va a calificar o no, sino que el resultado te estaría dando la razón a él y a todo el plantel de que lo que se está trabajando está funcionando y se está viendo. El equipo debería estar confiado. A mí me parece, o sea, yo podría verlos a los ojos y decirle, hey, lo estás haciendo bien porque de local
lo estás haciendo bien, es un hecho. Confía en ti, güey, para que de visita nos muestres un poco de lo que nos muestras de local. Entonces, pues es eso, o sea, es como me podré estar viendo muy agridulce con el comentario, ¿no? O sea, primero te digo que es imposible, pero es imposible por cómo lo hemos visto. Pero que se puede, se puede. Sí, o sea, es un escenario muy, muy complicado. Pero en el fútbol todo es posible. O sea, eso también ha quedado claro. No esperábamos que Puebla goleara a Tigres 3-1, por ejemplo, en este torneo, y lo hizo. O que Juárez le ganara de visitante al América, pese al mal momento de América. O que Mazatlán estuviera reaccionando como está reaccionando con Sergio Bueno. Y que le metiera un baile y una goleada a León, por ejemplo, ¿no? O sea, no se esperan este tipo de resultados, pero eso es la ventaja que tiene el fútbol de que sea un tema colectivo. Y creo que Atlas también puede entrar en ese ejemplo del colectivo, ¿eh? O sea, lo que está haciendo este torneo es gracias al colectivo. Sí. Claro, de la mano de Diego Coca y su cuerpo técnico, pero del colectivo lo que está haciendo, que no recuerdo si ya lo había dicho de esta forma o no, pero que tú tienes a un jugador que es un 2, tienes otro jugador que es un 2. Acá no se trata de que sumen 4, eso lo hace cualquier técnico. Se trata de que estos dos juntos te puedan sumar 5 o hasta 6 por esa sinergia que pueden lograr. Y esto lo llevas al terreno de los 11 y las conexiones que pueden desarrollar. Bueno, que te sume más que el rival, que de eso se trata el fútbol entonces. Pero bueno, el partido está complicado en Toluca. Vamos a ver qué sucede entonces con Atlas. Y sobre todo si puede aprovechar, que creo que Atlas será de los pocos equipos que se encuentre con este escenario, más allá de las dificultades y la buena banca que tenga Toluca, de que Toluca está más necesitado hoy en CONCACAF, porque perdió 3-2 frente a San Diego, que de la Liga. O sea, en la Liga tiene mucho tiempo para poder llegar a liguilla, cerrar, incluso pensar en cerrar en casa. Y ahora creo que lo que le preocupa o le atañe es la CONCACAF. Así que, como es duelo de mitad de semana, creo que con Atlas va a tener que rotar sí o sí Mohamed. Aún así podríamos traernos una derrota, espero que no sea así, pero Atlas tiene que aprovechar esa oportunidad. Creo que se estará estudiando también en el cuerpo técnico, ¿no? Las posibilidades de modificaciones, lo de Pavel Pérez incluso, sí. lo de Nico Castro, no sé si lo vea como titular pensando en la vuelta y entonces aviente a Arce al mediocampo. Sí. Hay muchas variantes que tiene Toluca y que se tienen que contemplar para este partido. ¿Te parece si con esto nos vamos? Ahí fue, Manu. Pues bueno, como siempre, muchísimas gracias, mi querido Alfredo. Gracias a ustedes por quedarse hasta acá en este punto del episodio. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos, seguramente vamos ya a más de una hora. Espero que lo hayan disfrutado. Si se quedaron a ver el final es porque les ha gustado el capítulo. Como siempre, la retroalimentación bienvenida en sus comentarios, los leemos a todos. Suscríbanse y 1000 veces arriba el Atlas. Ojalá que se gane contra Toluca.